Nuestro siguiente panel para seguir la programación de esta primera jornada se titula Desarrollo o cómo aportan mejor los escenarios de música en vivo en la construcción de escenas e identidades en Bogotá. Los panelistas son Héctor Buitrago, quien es músico y un reconocido activista por el medio ambiente y además por la defensa del río Bogotá. Bueno, y fundador de Aterciopelados, entre otras cosas. María Angélica Valencia, quien es creadora artística, productora y compositora de La Distritofónica. Juan Carulla, quien es youtuber y ha sido el creador de un medio de música local que se conoce como El Enemigo. Ha sido manager y ha manejado los medios de varias bandas, pero también tiene gran experiencia en la distribución de música a través de plataformas digitales. Y Mario Jursis, quien es periodista, durante mucho tiempo estuvo al frente del Malpensante y para hacer una referencia con Idartes, ganó una convocatoria que hizo el instituto para editar un libro que hablaba de la historia de la salsa en Bogotá y que todos conocimos con el título de Fuera Zapato Viejo. Ellos son entonces nuestros panelistas, panel que va a estar moderado por Santiago Rivas, a quien ya tuvimos la oportunidad de presentar. Entonces, quedan con ustedes para este siguiente panel de casos. ¿Ya? Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Tiempo sin verlos. Vamos a hacer La idea es configurar una conversación para hablar sobre la manera en que los escenarios van configurando a la ciudad. Obviamente la discusión, y en esto sí hay que ser muy claro con las reglas, pues porque es habitual, y eso lo hablábamos antes de subirnos aquí con la señorita Eddie Gómez, está normalmente enfocada en los músicos, ¿no? Normalmente uno vuelve a los músicos porque los principales dolientes del negocio de la música terminan siendo obviamente los músicos, y en eso pues no tenemos ni siquiera que debatirlo, eso es así. Y sin embargo nosotros queremos aprovechar el enfoque de este evento para hablar sobre el papel de los escenarios y de los lugares en los que tiene lugar. Puede ser los lugares de la memoria, pueden ser los lugares de la invención, puede ser los lugares desde la perspectiva obviamente del músico, y por supuesto son los lugares pensados como espacios en los que podemos empezar a definir el mapa de la ciudad y el mapa musical de la ciudad y tratar de hacer una perspectiva lo más amplia posible, tanto en el tiempo como en el espacio, de las posibilidades que tenemos en Bogotá. Ya ustedes conocen a nuestros panelistas y yo quisiera empezar porque cada uno de ustedes describa los escenarios en los cuales empezaron a oír música. ¿Cómo empezaron ustedes como audiencia? ¿En qué bares, en qué sitios, en qué tarimas empezaron ustedes a ponerse en contacto con la música? Y cómo era en lo que uno llama, en mi época, esta todavía es nuestra época, la de todos, pero digo, me refiero, cuando empezaron ustedes, ¿cómo era? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en mi época no habían escenarios prácticamente. Yo recuerdo que el primer concierto al que asistí fue un concierto en el Coliseo El Campín. Ya ni recuerdo qué bandas, pues en ese momento la circulación de las bandas era muy poca, entonces creo que ahí se reunieron todas las bandas que existían en ese momento, pero que pues no podían tocar regularmente porque no habían espacios. Esa fue mi primera vez. Y después, recuerdo que en mi época los eventos en donde nos encontrábamos todos los rockeros de la época eran las películas de rock. Y eso parecía un concierto, eso era tremendo porque llegaba gente que uno no había visto, no se veían en las calles, y llegaban atraídas porque había una película de Led Zeppelin, por ejemplo, y era tanta la gente que llegaba y tanto lo que pasaba que hasta disturbios habían, llegaba la policía. Bueno, era raro, pero era una época donde no habían espacios, entonces es chévere ver que ahora nos quejamos tanto de los espacios, pero
habían épocas en que no existía ni uno. Después, bueno, ya apareció un lugar que nos influyó muchísimo que se llamaba La Casona. En la Candelaria, ahí pudimos ver cómo convivían la salsa con el rock, que también fue algo maravilloso de poder ver esa convivencia. Vimos grupos en vivo y de ahí surgió la idea de crear nuestro propio sitio, un lugar para poder tocar, para poder presentar otros grupos y para poder vivir. Incluso un lugar donde pudiéramos ensayar, porque en esa época tampoco habían ensayaderos. Entonces, por ahí fue la cosa. Después ya vinieron algunos espacios institucionales de la ciudad, donde se presentaron bandas y empezaron a ver esto, que más tarde dio origen al Festival Rock al Parque, cuando se vio que la escena estaba creciendo tanto y que ya era posible hacer un festival. Ahí, esa fue mi época. Buenos días a todos. Por puras razones metodológicas, yo me voy a limitar a lo de la salsa. En algún momento o en varios momentos de mi vida también he transitado por el mundo del rock o por músicas anfibias, pero en este caso específico simplemente les diría que a mí me tocó como la segunda ola de la salsa en Bogotá. Eso significa que todavía estaban activos varios de los bares legendarios de la ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en el Goce Pagano. El Goce Pagano tuvo 3 sedes, hay una que sigue, bueno, hay 2 que siguen funcionando, solo que la histórica, la que queda en la carrera 13A con 23, pues digamos, para efectos prácticos ya no tiene como mucha incidencia sobre la escena local. Llamo la atención sobre esto porque los bares salseros son probablemente los establecimientos dedicados a la promoción de música, a la difusión de música más antiguos que hay en la ciudad. O sea, aquí está Chepe García, que tiene Son Salomé, ya tiene más de 30 años. Lo mismo el Goce Pagano, dirigido por César Villegas, el más conocido como César Pagano, llegó a tener 30 y pico de años. Me parece que no hay otros establecimientos en la ciudad que tengan una longevidad tan pronunciada. Es incluso milagroso. Los sitios dedicados a la difusión de música son como las bandas de rock que tienen terror a la unidad, entonces fatalmente acaban disolviéndose a los 2 o 3 años, después de 1 o 2 discos, y en los establecimientos de música pasa más o menos lo mismo. Duran 4 o 5 años en el fervor del público y después por distintas razones se van apagando. En la mayoría de estos lugares lo que se hacía era difusión de música ya grabada, discos, pero eso tengan en cuenta que ha pasado mucho el tiempo. En el libro que hicimos en Fuera Zapato Viejo, varios de los fundadores contaban algo que hoy en día parece incluso arqueológico. Cuando se abrió el sitio, ellos tenían solo 32 LPs y los habían logrado juntando 3 colecciones de 3 amigos. Eso indica que la cantidad de música que se podía escuchar era muy limitada y por consiguiente el conocimiento de la música en general era bastante precario. Hoy en día, en una tarde, un pelado se puede bajar de internet todos los grandes éxitos de la salsa. Eso entonces funcionaba de una manera muy distinta. Entonces eso daba un conocimiento de la música muy diferente en el sentido de que los bares estaban forzados a poner todo un disco o buena parte de los temas, de modo que la gente no acababa conociendo, como suele ser habitual hoy en día en el consumo de la música, 1 o 2 temas, sino que tenían conciencia de esa entidad misteriosa que uno llamaría LP. Bueno, dicho esto, en los años 90, sobre todo teniendo en cuenta que estaba el periodo especial, que así se llamaba en Cuba, hubo una afluencia enorme de orquestas legendarias cubanas que vinieron aquí a Bogotá. Entonces, en diferentes sitios pudimos ver a muchas digamos, de instituciones que para todos nosotros eran míticas. No sé, estoy pensando en la Orquesta Aragón, NG La Banda, los Bambán,
Todo eso que vino además con lo que se llama la timba, que era, y el songo, que son, digamos, los últimos dos grandes ritmos contemporáneos que se ha producido en la música cubana. Y ahí empezamos a ver claramente una divergencia de caminos. Lo primero me parece es que mucho de esto contribuyó a lo que en el argot salsero se llama el afinque. El afinque es un término que nació en el español de Puerto Rico y significa los campesinos cuando están trabajando con el arado tienen que pararse con firmeza sobre la tierra para que el surco entre bien. Ese término emigró hacia la música y pues Willy Rosario es conocido como Mr. Afinque. Se dice que un músico tiene afinque cuando sabe tocar en vivo, cuando sabe leer lo que está pasando en la pista del baile o lo que sabe ver lo que está ocurriendo entre los asistentes, que es capaz de coordinarse con los demás músicos. Me parece que todo esto, lo que pasó en esos años, le dio a muchos músicos una perspectiva para saber cómo se tocaba en el escenario, porque eso también es parte de la educación formal de un músico, cómo aprender a llevar el público. La mayoría aprende de manera empírica, pero los conciertos y la música en vivo que al menos yo vi en todos estos sitios, pues le da a uno no solo una idea muy clara sobre eso, yo no soy músico, pero pues uno aprende claramente a distinguir quién es un gran músico de quién no lo es, y lo otro daba parámetros de excelencia. O sea, después de haber visto algunos de esos repentistas salseros, pues uno se daba cuenta de que vocalistas locales en realidad eran limitados considerando eso. Y voy a llamar la atención sobre una cosa que luego puedo desarrollar mejor, y es que ya entonces se empezó a configurar algo que hoy en día ha hecho eclosión. La salsa hoy en día vive de su pasado, o en muchos locales simplemente en Cali hay un movimiento que se llama No pongamos las mismas 100 canciones, y es que hay ciertos temas, el ratón, la temperatura de los hermanos Lebrón, el preso de Fruco y sus tesos, que se han molido una y otra vez en estos escenarios, y no ha habido como renovación en la música que se presenta. Y lo mismo pasa en las bandas que tocan en vivo, tienen un repertorio a veces forzados por el conservadurismo del público que no evoluciona mucho. Entonces la salsa pues vive del gran pasado que tuvo, del esplendor de unos años. Muchos de los conciertos que se presentaron aquí, y que creo que varios de nosotros fuimos, eran simplemente ver a nuestras grandes leyendas de la música en el momento de su decadencia. Yo vi a Celia Cruz, alcancé a ver a Héctor Lavoe, pero claramente todos ya venían en bajada. Con la música cubana ha sido distinto. Ahí sí, pues los Bambán en un momento extraordinario y eso. Pero me parece que la escena salsera hoy en día, con varias y honrosas excepciones, está dominada por la nostalgia y por el culto al pasado. Entonces la pregunta es como de colegio. En sus propias palabras describa, la idea es describa los escenarios en los que empezó a oír música, o sea, en las que se hizo primero público antes de la música. Bueno, respondiendo o tratando de responder puntualmente la pregunta de Santiago, a mí me gusta muchísimo ir a conciertos, yo disfruto mucho la música en vivo y desde muy pequeña tuve la fortuna de poder ir a distintos escenarios. Los primeros recuerdos así puntuales que tengo es en escenarios que digamos no tienen mucho que ver como con el mundo de la noche, sino son escenarios más formales, como la biblioteca de conciertos de la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango o el Auditorio León de Grave. Y eso definitivamente creo que marcó de alguna manera lo que hoy en día hago. Sin embargo, ya cuando tuve como independencia, recuerdo escenarios como el Auditorio La Calleja, que era un escenario donde era como donde había bandas de rock como de la época que se presentaban, y digamos que posteriormente cuando empecé a estudiar música y cuando entré a la universidad tuve la fortuna como de tener paralelo a mi educación en la academia, una educación en la calle.
y una educación donde, pues una educación no, como la oportunidad de compartir en la calle en distintos escenarios, donde tuve la fortuna de intercambiar con músicos y con bandas y con gente que hoy en día sigue activa y sigue haciendo cosas. Y hay escenarios que para mí fueron muy importantes, donde siento que nació en gran parte lo que hoy en día es la escena o el movimiento de lo que alguna gente ha denominado como nuevas músicas colombianas. Había un lugar que se llamaba Cabaret Son, en la 59 con abajito de la séptima. Escenarios inclusive como el Goce Pagano, como Quiebracanto. Posteriormente un lugar que para mí, creo que para muchos músicos de mi generación fue determinante, que es Tocata y Fuga, El Anónimo y hoy en día, digamos, yo diría Matic Matic. Y por varios de esos escenarios circulamos o circularon músicos que tuvimos la oportunidad y que hemos tenido la oportunidad de llevar propuestas y de generar intercambios y de seguir activos. Esos públicos han mutado como de un lugar o de un escenario a otro en la medida en que los escenarios también estén dispuestos a arriesgarse y a presentar la oportunidad. Y pues yo diría que básicamente eso ha sido así como a grandes rasgos. Obviamente se quedan un montón de sitios por fuera, pero como el recorrido a grandes rasgos que he tenido. Hola a todos, soy Juan Antonio Carulla. Yo, así como Mario, supongo que yo también me voy a limitar a hablar un poco de mi experiencia los últimos 3 años, 4 años, porque pues realmente hace 3, 4 años cumplí mayoría de edad. Entonces, también sí, soy el que representa acá a los millennials y además soy youtuber. ¿Qué más millennial que ser youtuber? Pero bueno, el caso es pues que hace 3 años, pues además de pues cumplir mayoría de edad, también me involucré mucho en la escena independiente, en la escena emergente, sobre todo de Bogotá, con pues mi proyecto El Enemigo, y pues ha sido bastante curioso porque si bien han sido pues digamos cortos 3 años, sí he podido ver y podido experienciar ciertas cosas, ciertos fenómenos relacionados pues con los mismos artistas y también pues puntualmente con los escenarios. Digamos, yo pues para responder también la pregunta puntual, yo la primera vez que fui a un concierto, pues a un toque pues de la escena emergente, de un artista emergente, fue precisamente en Matic Matic, que fue a ver a esta banda Chúpame el Dedo. Y pues para los que conocen o no conozcan, pero ver a Chúpame el Dedo es una experiencia así como extrasensorial, es bien frito. Y como que desde ahí me enamoré sobre todo de Matic Matic y estuve yendo casi 6 meses exclusivamente a Matic porque pues era como lo único que conocía. Y pues eventualmente con el tiempo ya conocí Rat Trap, Smoking Molly, pues fui a Latino Power, La Roma Records, RPM Records, Casa Valhalla. Pero entonces también volviendo a lo que decía de así hayan sido 3 años pues de mi experiencia, por así decirlo, y de mi relación con la escena, pues sí he visto cosas muy particulares. Digamos, yo vi el cierre de La Tora Cuatro Brazos, vi el cierre de La Real, el cierre de Casa Sep, de Casa Manigua, y también vi cómo se abrieron nuevos espacios como Casa Valhalla, que ahorita pues es un escenario que pues hacen presentaciones digamos recurrentes, y también he visto cómo nacen también nuevas propuestas de eventos, como nuevos festivales, como el festival Jauría en Cali, que es un festival solo de hardcore, o el festival Nada Tiene Sentido, que de hecho es ahorita como en un mes creo, que es como solo rock alternativo bogotano. Entonces sí, pues eso es básicamente como mi historia con la escena y con los escenarios y con los festivales de acá, y ya. Perfecto, creo que lo único que podemos extraer, bueno, lo principal, no lo único, lo principal que podemos extraer obviamente es que de Héctor a Juan Antonio va aumentando progresivamente el número de bares, ¿no? Pasamos de La Casona y sitios ocasionales a tener ya un poco más el Anónimo, Tocata y Fuga, ¿no? Ya aparecen poco a poco y ya usted ha tenido la fortuna pues de tener una ciudad que es mucho más compleja en sonidos, sin contar por supuesto con el circuito de la salsa que
no deja de ser interesante porque sigue siendo un circuito sostenido por sí mismo, ¿no? Uno tiene la posibilidad de hacer un recorrido solamente entre bares de salsa que pareciera que están en el olvido, pero el único que los olvida es uno, ¿no? Sigue teniendo su público como un grupo pues de habituales que lo sostiene, y son muy pocos los que, o sea, los muy grandes son los que uno sabe que cierran, no cierran, pero siempre uno sabe que existe un bar confiable de salsa al que uno va y está funcionando, así sea con las mismas 100 canciones. Pero yo quiero preguntarle a Héctor específicamente, porque de todos nosotros es el único que ha abierto bares en su vida. Quiero preguntarle por cómo era el negocio, cómo funcionaba en ese momento, qué tenía que hacer, cuánto le duraron abiertos los bares, qué fue lo que ocasionó que usted cerrara uno o el otro. ¿Era un ejercicio satisfactorio? ¿Cómo se hacían las comunicaciones? Bueno, cuéntenos un poco sobre el negocio, socio. El micrófono, please, para eso. Gracias. Pues en ese momento fue algo muy espontáneo. Nosotros vimos cómo funcionaba un bar como La Casona, ahí en la calle 10ª con Cuarta, en La Candelaria, y de ahí surgió la idea de montar un bar en donde pusiéramos rock, lo que se podría llamar rock alternativo, algo de new wave, algo de rock, de música industrial, una mezcla como de la música que nos gustaba y que sabíamos que en ningún lado de Bogotá estaba sonando. Poder ensayar, poder tocar con nuestro grupo, que en ese momento se llamaba Delia y los Aminoácidos. Y pues caminando por ahí vimos una casa en La Candelaria, un cuadra y media más abajo de La Casona precisamente, y pues nos lanzamos. Empezamos como a adecuarla. Andrea, pues en ese momento Andrea y yo éramos novios, nos fuimos a vivir ahí. Andrea convocó a sus amigos artistas para que ayudaran a hacer la decoración, a pintar las mesas, las puertas. Yo me encargué de la parte de la música, de la curaduría, y el concepto fue muy sencillo, fue autoservicio, que en ese momento tampoco creo que existía en Bogotá. Era tener la barra, una barra también como muy bien, estéticamente bien puesta, ahí con muchos elementos. El concepto de los licores, con unos nombres también bien llamativos, con algunos jugueticos metidos dentro de los licores, y varios televisores montados ahí, y así empezamos. Hicimos cuentas y pues era como barato en ese momento, pero lo que nunca supimos era el éxito que iba a tener. Empezamos a abrir, pues empezaron los amigos a ir, se empezó a regar el boca a boca, y en unos meses eso se popularizó. Creo que tuvo mucho que ver la estética, la música y el término autoservicio, porque la gente tenía que llegar a la barra, tenía que comprar sus tragos y irse a acomodar donde quisiera. Habían unas mesas, pero eran muy pocas, y la gente llegaba ahí, los otros estaban parados. Atrás había un lavadero, como un patio, que era como una zona ahí franca, una zona libre, ahí la gente no sé qué hacía allá, porque yo casi nunca iba, pero me contaban que veían mucho humo a veces, pero eso no era permitido por nosotros, pero para allá se la arreglaban. Yo casi no iba porque yo estaba poniendo la música todo el tiempo, y pues fue realmente como muchas cosas que hemos vivido. Prácticamente empezó a pasar así sola el éxito, porque realmente el sitio se volvió muy popular. Luego, en 2 cuadras más para arriba, 3 cuadras, Carlos Vives y la Niña Mencha abrieron el otro sitio que se llamó Estación Central, y también pues muy exitoso, y nos contaban que la gente de la 82, los bares de la 82 estaban preocupados porque mucha gente que iba allá se estaba viniendo para La Candelaria a ver qué era lo que pasaba ahí con como esas nuevas propuestas.
porque igual era otra música, era otro ambiente, era otra manera también de relacionarse con el cliente. Y pues a nivel económico pues nos empezó a ir muy bien porque cobrábamos un cover del que se le daba a la persona una cerveza, creo, y empezamos también a presentar grupos en vivo. Nos presentábamos nosotros y alternábamos con bandas locales de las que estaban en la escena. Recuerdo que estuvo la KGB, el grupo de Alejo Gómez Cáceres, estuvo 9, que era el grupo del primo de Andrea Echeverry, y otros grupos, el Lecafash, y bueno, realmente eran muy pocos los grupos de esa época, y habían músicos que tocaban como en varias bandas. Y ahí nos mantuvimos por casi un año, pero precisamente fue el mismo éxito del lugar lo que hizo que se terminara, porque ya los meses, como 10 meses que llevábamos, la cola de carros empezaba en la Jiménez y la zona de parqueo pues era muy complicada, pues no teníamos como infraestructura en ese momento y sabíamos que también a muchos carros les rompían los vidrios por la noche. Bueno, era una situación así como compleja, pero chévere, pues era una escena bacana y pues pasaban cosas pero normales. Sin embargo, pues como que hubo mucho, pues llamamos mucho la atención y salió un artículo en El Tiempo diciendo que los bares de la Candelaria eran la perdición. Hablaron todo tipo de barbaridades, desde prostitución infantil hasta brujería. Y vino la alcaldía, la policía y cerraron los bares en un operativo que hicieron un fin de semana. Sin otorgar ni siquiera derecho a exorcismo, pues. Sí. Exactamente. Y de ahí nos tuvimos que mover para otro sitio ya más adelante. Pero pues yo creo que lo que rompió en ese momento fue la creatividad, ¿no? Lanzarnos a hacer una cuestión creativa a nivel visual, estética, a presentar una música diferente y también un servicio al cliente diferente. ¿Qué tan rumbero es usted ahora? ¿O qué tanto va a bares a oír música? Ahora cero. Cero, pues no, realmente como con Aterciopelados viajamos mucho y a veces vamos por ahí, salimos y después de los conciertos vamos a algunos bares que nos invitan, pero pues no mucho. Y como ahora vivo fuera de Bogotá, pues estoy desconectado de la escena. Entonces, pues chévere oír lo que está pasando en la ciudad ahora. ¿Cómo se manejaba la contabilidad en ese momento? Porque creo que esas minucias terminan por dar al traste con uno. Es decir, como cuando de repente usted se encuentra con éxito, no solamente es el dispositivo logístico de los carros, los robos, la policía, no policía, la brujería, entonces no, porque lleguen los de la secta, los gatos, sino en general, sí, la sacerdotisa negra, sino... ¿qué hacer con la plata cuando llega el éxito? Es decir, cuando uno dice como, pucha, en algún momento se les acabó el trago, ustedes llevaban un cuaderno, ¿quién se encargaba de hacer eso? ¿Le tocó a usted también encargarse? Sí, todo era, pues, sí, ninguno de nosotros tenía experiencia. Ahí contratamos a una persona que nos ayudaba, que tenía alguna experiencia en los bares y él era el que nos decía cómo hacer todo. Hay que ir allá a comprar esto, comprar tanta cantidad de esto, hacerlo de la siguiente manera, pero pues no, todo lo anotábamos en un cuadernito, no teníamos contador, no teníamos nada, todo era muy, muy precario y lo hacíamos así como iba saliendo. Además, como nunca pensamos que fuera a tener ese éxito, y así lo seguimos haciendo hasta 2 o 3 bares más adelante cuando ya nos empezamos a profesionalizar un poco, pero pues cuando ya estábamos profesionalizándonos, pues ya no me dediqué más a los bares, que eso fue varios años después. ¿Por qué? ¿Por qué dejó de dedicarse a los bares?
porque yo ya estaba viajando mucho con Aterciopelados, ya Andrea no era socia, Andrea no tenía nada que ver, yo tenía otros socios y yo viajaba mucho y no, pasaban muchas cosas. Cuando venía al bar después de 3 fines de semana que no estaban, había cambiado todo, no sé, era todo diferente, me decían que no dejaban entrar a las personas, bueno, pasaron muchas cosas que ya no, ya dije, no hay caso, el que tiene tienda, que la tienda. De acuerdo, ok. Mario, sigue un poco el mismo esquema, es decir, la descripción de Héctor de cómo empiezan los bares con el criterio de una sola persona y empiezan con un DJ que empieza a poner la música, que es como el estado básico de cualquier escenario para música y que se va abriendo a propuestas en vivo. Sigue exactamente el mismo esquema que su merced escribió ahora, ¿no? De cómo los bares en Bogotá empezaron con unas colecciones mínimas de música y se fueron configurando en espacios mucho más grandes. ¿Existe ahora una escena en donde uno puede ir a oír un grupo de salsa no tan conocido, un grupo de salsa fusión, un grupo de salsa experimental, un grupo de salsa de cualquier tipo que nazca de la entraña de Bogotá? No, déjame enlazar un poco con lo que estaba contando Héctor, es que, miren, probablemente el bar más antiguo de salsa que hubo en Bogotá se fundó en 1968 por Zenén Mosquera, que era arquero de Millonarios, Sí. que acaba de fallecer ¿Qué fue? en estos días. Se llama Mozambique. Entonces es un lugar, duró muy poco tiempo, pero fue legendario eso. Pero el establecimiento ya, digamos, de un circuito de bares salseros viene más o menos en la parte final de los años 70. Más o menos 78, 79, se empiezan a abrir varios de los sitios que o duraron mucho tiempo o todavía siguen activos. Café Libro es un buen ejemplo de eso. No se le olvide que por las fechas, esto coincide con el gobierno de Turbay Ayala y con el Estatuto de Seguridad. De modo que el comportamiento que Héctor decía, que a veces cuando presentaban esas películas, pues la gente se desaforaba completamente, había muchos líos. Entonces, los bares, también la gente a veces tenía como un comportamiento, hay que decirlo, abiertamente criminal. Había muchas peleas, había muchos líos de orden público, digamos, la típica curva de aprendizaje que hay en estos casos. Entonces, la gente que ponía bares, a mí me parece que de verdad un negocio de un bar es solo en casos excepcionales, dura tiempo. La mayor parte es unas circunstancias afortunadas y siempre coinciden dos elementos: un enorme, extraordinario amor por la música y un enorme y extraordinario desconocimiento sobre cómo se maneja un establecimiento. Entonces, esa combinación, pues siempre, en la mayoría de los casos, acaba siendo catastrófica. Entonces, mire, varios lugares salseros de Bogotá han tenido que cerrarse porque los dueños nunca tuvieron en cuenta que hay que pagar impuestos. Y entonces, al cabo de 7 u 8 años, aparece la DIAN y le dice, oye, tú debes esto. Entonces, siempre eso se solucionaba pues con una gran fiesta en que todo el producido simplemente era para medio pagar, en muchos casos, todos los descuidos que se habían acumulado en los años anteriores. Con el paso del tiempo, como tantas cosas, pues se fue como normalizando. Yo pudiera contar problemas parecidos a los que Héctor señalaba para el caso del rock, y en la salsa también los hubo. Hay que señalar que en general la prensa bogotana, y eso tiene una tradición que ustedes pueden rastrear al momento en que Lucho Bermúdez en los años 40 llega a tocar a Bogotá, siempre hubo una enorme desconfianza con la gente joven, con la música caribeña y con actividades como el baile. Donde estaban esas tres cosas juntas, siempre se asumía por parte de los medios que estaba pasando alguna cosa sospechosa. Cuando uno mira el Tiempo o el Espectador de los años 70, pues es imposible no leerlos con una sonrisa irónica, porque las cosas que decían todavía en 1970, que en estos lugares que la gente perdía la cabeza, que el comportamiento era parecido al de orangutanes y cosas, de verdad, parece una exageración, que estoy cargando las tintas y pueden rastrearlo en los periódicos y se lo encontrarán eso. Y a partir de
digamos de los 90 sí empezó como una profesionalización que ha tenido diferentes desembocaduras. En este momento yo no creo que haya… En Bogotá, hace 5 años, cuando empezamos a hacer el libro de Fuera Zapato Viejo, hicimos un inventario y ahí estaba parte de lo que tú decías. El circuito salsero, evidentemente la salsa ya no manda en la avenida, pero hay una subcultura muy poderosa. En ese momento, 5 años atrás, había aproximadamente 120 bares dedicados exclusivamente a la salsa aquí en Bogotá. No contamos los que tienen, por ejemplo, bueno, Quiebracanto está, pero Quiebracanto siempre ha tenido como una programación mixta, muy flexible, y hay muchos otros bares que en algunos momentos han tocado música del Caribe o vamos a llamarlo salsa. Esos términos siempre tienen unas fronteras un poco borrosas y no es fácil definirlas. Entonces, hay un grupo de 3, 4 bares, que son a los que ya me referí, que tienen una larguísima tradición y que se han constituido como negocios. No es casualidad que esos sean los bares que estén presentando música en vivo. Digamos, han logrado, han aprendido de todas las experiencias del pasado y ahí están presentando Chepe presenta constantemente música en Son Salomé, también en Café Libro está haciendo lo propio. El Palladium, que es ya la segunda etapa, que los hermanos Toledo abren este lugar, también están presentando música. Y ahí hay unos fenómenos curiosos. Uno es que en el camino pues mucha gente consiguió muchos discos, aprendió montones sobre la música y aprovechó todo el conocimiento que hay en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí estoy pensando en el Negro Salsero, tiene un canal de YouTube en que él pone exclusivamente música y grupos entre los años 40 y los años 70. Es decir, él, para efectos prácticos, considera que la salsa es lo que pasó antes de la fundación de la Fania Records, que fue en 1964. Eso significa que lo que le interesa es la pachanga, el mambo, en un pedazo el bugalú, eso, pero no se mueven de ahí. Con esto lo que quiero decir es que el coleccionismo, que en el mundo de la salsa es muy importante, se ha traducido también en bares. Hay bares que simplemente son el resultado de que la gente adquirió un conocimiento importante sobre la música y decide transmitirle eso al público. Eso ha venido también acompañado con una escena de baile. O sea, siempre ha habido muchos chistes que los bogotanos, las bogotanas no saben bailar, pero eso pudo haber sido cierto hace 25 años. Hoy en día, bueno, hay una pareja que ha logrado puestos importantísimos en concursos internacionales de salsa, que es algo que tiene que ver más con la gimnasia y el deporte, pero igual no importa, es otra cuestión. Luego está la cuestión de la renovación salsera, se ha enfrentado con el conservadurismo del público porque, no nos engañemos, la gente quiere seguir oyendo las 100 canciones, eso. Chepe, que está acá, decía una cosa que yo no sé qué tan cierta sea, pero que él a los 3 meses veía pues en el reproductor cuáles son las canciones que más han puesto y entonces las borraba y le prohibía al disc jockey que volviera a poner esos temas, en el afán de estar renovando el repertorio. Y ahí creo que está uno de los problemas, digamos, de la escena salsera. Las bandas que tocan a menudo están condenadas a repetir la música que ya se tocó y no hay, o al menos yo no lo identifico, mucha apertura a las cosas nuevas. Bogotá, a diferencia de lo que ha pasado en Cali, es una ciudad que sigue teniendo enorme resistencia con el songo o con la timba cubana. En cambio en Cali, cuando uno va, descubre pues que eso es songo y timba venteada por todas partes. La escena salsera fue pionera de algo que estamos viendo en todas partes y es prestarle atención a los ritmos colombianos, particularmente de la costa atlántica, aunque no faltaron los del Pacífico. Entonces, muchos de estos músicos tocaron en lugares que eran salseros. Ahora Chepe, nos estábamos tomando un tinto y me contaba que el hecho de programar en un bar que se considera salsero
música de las costas colombianas todavía sigue siendo un poco resistido por parte del público. E incluso está ahora el fenómeno de la salsa choque, ¿no? Mucha gente todavía lo tiene como si fuera el reggaetón de la salsa y pues estamos partiendo de lo Eso era solo lo que te iba a decir. Mira, la salsa tiene una cosa muy paradójica. La salsa siempre nació como una cuestión que fagocita otros ritmos. Y en cambio ahora, cuando está fagocitando, por ejemplo, lo que pasa en el reggaetón y eso, entonces ya los entusiastas de la primera ola ya se volvieron conservadores. Entonces esto sí lo juzgan bajo una luz muy negativa. ¿Te sientes satisfecho como público de lo que encuentras en los bares de salsa como propuestas en vivo? No, hay poco. Me gustaría ver más cosas. Hace mucho que, pues, salvo el escenario muy importante pues, de Salsa al Parque, que nos ha permitido ver acá en Bogotá a muchas de las grandes agrupaciones salseras, pero hay bastantes grupos, pero por distintas razones que no sabría identificar, no se están presentando con regularidad, o por lo menos con la regularidad que a mí me gustaría. A diferencia de Héctor, yo sí sigo yendo mucho a los bares y siendo muy pata de perro. Bueno, todo lo que quiere decir que nos vemos el viernes. No, María Angélica, de todo el panel, tú tienes la particularidad de ser arte y parte, ¿no? Juez y parte. Eres música y eres organizadora de festivales, es decir, que un poco tu circuito depende enteramente de encontrar los lugares correctos, de encontrar sitios que sean buenos como un negocio justo, pero que al mismo tiempo tengan visibilidad o que tengan una apertura de miras. ¿Qué ha sido más determinante a la hora de encontrar sitios, por ejemplo, para hacer el Festival Distrito Fónico? ¿O qué ha sido más relevante a la hora de tocar en bares? ¿Es un asunto del negocio? ¿Se trata de un negocio leonino? ¿Es un negocio desigual? ¿Se puede como músico confiar en el circuito de bares y de escenarios que tenemos actualmente? Bueno, hay como varias preguntas, ¿no? Mil. Digamos que, bueno, yo siempre pues digamos que mi oficio es músico, entonces yo siempre me pongo más del lado del músico, aunque Eddie nos advirtió que no nos pusiéramos tanto del lado del músico. Pero para mí siempre es muy importante el trato humano por encima de cualquier cosa. Para mí siempre es importante que al lugar al que yo voy a tocar, tanto al programador, a los dueños, como al público, le guste la música que yo estoy haciendo. Y sea gente que va al espacio no porque el trago es más barato o más caro, no a regatear el cover, sino porque le gusta o quiere conocer o quiere acercarse a la música. Y quiere acercarse a uno también como persona. Entonces eso para mí es fundamental. Y los lugares, digamos, a los que yo he tocado, a los que yo me he acercado, tanto a buscar como espacios para el Distrito Fónico o a los que he tenido la oportunidad de tocar, eso ha sido como la línea. Digamos que cuando estoy organizando, pienso ante todo en que el trato sea justo para los músicos, es decir, pues digamos, sé que los espacios, la mayoría o los que yo conozco funcionan con un cover y sé que el lugar también tiene que ganar, entonces sé que se hace un acuerdo donde hay un porcentaje para el músico, hay un porcentaje para el lugar, y digamos ese acuerdo está premeditado con quienes van a tocar. Entonces se le dice, el cover es de tanto y el porcentaje suyo es tanto. Si uno está de acuerdo va y va con la mejor intención, si no está de acuerdo no va y no se queja. Y si uno entiende un poco esas dos partes, tanto que el lugar tiene, claro, el lugar gana del trago también normalmente, pero pues el lugar tiene que pagar meseros, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar Saico, tiene que pagar sonido, luces, bueno, un montón de cosas. Y los músicos también, entonces pues creo que en esa medida uno puede llegar a un acuerdo justo. Y lo mismo como músico, o sea, yo voy a un sitio y me dicen, no, es que estamos organizando un festival buenísimo, es en el bar más cool de la ciudad, tenemos luces, sonido, ay, pero que sí puedes ir a tocar gratis. Entonces es como, pues un momento, como hay para todos, pero para mí no, ¿por qué? Lleguemos a un acuerdo justo, donde todos tienen que ganar,
pero pues yo también. Y sobre todo donde la gente a la que voy a tocar le gusta la música que yo hago. Digamos, yo me muevo en un circuito más experimental, como más, no sé, no me gusta utilizar tanto la palabra alternativo, pero bueno, menos mainstream, por decirlo así. Y soy consciente que la música que yo hago y los músicos con los que yo colaboro, pues hacemos una música que nuestro ideal no es como, ay, queremos pegarle al perro y sonar en todas partes, sino queremos hacer música y la música que nos gusta, y es un poco menos fácil llegarle a la gente masivamente. Entonces también me ha pasado, ¿no? Como que uno va a un lugar donde, no, que vamos a tocar en tal sitio, que quieren abrir a nuevos espacios, y en realidad ni siquiera al programador del lugar le gusta la música que uno hace, porque ni siquiera la oyó, porque ni siquiera le interesó. Simplemente le dijeron, es que este grupo medio está sonando, listo, me va a traer gente. Entonces, para mí es muy importante como el trato humano, que al lugar al que uno va a tocar, quien está a cargo de la programación, etcétera, sepa qué es lo que está programando, conozca la música, le guste y esté convencido de la música antes de la gente que va a traer. Y lo mismo uno como músico. Entonces, no sé si eso responde un poco como todas las preguntas. Sí, de hecho sí. Mi contrapregunta sería en términos del público. ¿Cuánto tiempo lleva el Distrito Fónico haciéndose? Vamos 7 ediciones. La primera fue en 2009, pero después hubo un periodo sin ediciones, pero sí, 7 ediciones. ¿Cómo ha funcionado la evolución del público? ¿Existe algún tipo de... ¿existe ya una comunidad, como unos habituales, un núcleo de gente que nutre el festival y va creciendo el público? ¿O cómo ha sido para ustedes trabajar en la audiencia? Digamos que sí existe una comunidad, pero también a través de los años hemos visto que llegan nuevas generaciones. Aquí el ejemplo claro, llega nueva gente. Y hay una cosa que, digamos, yo también dentro de esto como del trato justo del Distrito Fónico, he buscado otros espacios que no necesariamente están ligados a lo que serían como bares o venues o salas de concierto nocturnos. Y he buscado escenarios, digamos, hay 2 puntuales que han sido fieles aliados, que son el Centro Cultural de Gestión de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes, que son espacios que también están abiertos a otras propuestas, a otras músicas, que tienen claras las condiciones también de parte y parte y que ofrecen pues, a propuestas de calidad, con trayectoria, etcétera, pero que dicen, bueno, lleguemos a un acuerdo económico, a un acuerdo donde yo le puedo poner rider, backline, difusión, las condiciones técnicas que usted necesite, y eso para mí también es fundamental, porque además es llegarle a un nuevo público universitario también, o sea, gente que pronto nunca en la vida iría a Matic, pero que pasó por el auditorio de su universidad y vio que había un concierto, está chévere, y a partir de eso empieza como a linkear con las músicas o con otras alternativas musicales. Entonces, pues sí, creo que esa era la pregunta. Perfecto. Juan Antonio, ser público activo no es una posición habitual, es decir, ser una persona que se chanta 2 conciertos a la semana o más de una forma rigurosa, obviamente tiene ciertas implicaciones, porque usted es de las pocas personas en Colombia a la que se le puede preguntar con tranquilidad o con la confianza de que va a contestar. ¿Qué necesita un escenario para música en vivo para ser un buen escenario parado en el público? Pues yo creo que un poco retomando también lo que usted había dicho pues como en la charla de ahorita, yo siento que un factor como muy clave y muy decisivo en cuanto al escenario como, digamos, como elemento dentro de esta engranaje, por así decirlo, es un poco qué más allá de un escenario es, ¿sí? Porque digamos, o sea, si estamos hablando solo de un escenario, pues esto podría ser un escenario, ¿sí? Uno podría poner una banda y toca y todos acá sentados la vemos, pero más allá de eso no, pues no tiene, digamos, ningún valor agregado, que también lo dijo usted. Entonces yo siento que realmente un escenario tiene que tener precisamente como ese valor agregado de, bueno, qué lazo estamos creando con los músicos, o sea, qué papel jugamos nosotros como escenario para, o sea, de las bandas al público, también qué está haciendo, digamos, la persona o el colectivo que está organizando el evento para que eso sea realmente una experiencia como más enriquecedora
digamos, más allá de simplemente pararse a ver una banda, porque realmente siento yo que hay varios escenarios, o digamos también hay venues que son precisamente solo eso, solo como el espacio y la tarima, y realmente se reduce mucho a cuál es el negocio que se va a hacer, digamos, en cuanto al entretenimiento, en cuanto si se divide el porcentaje de la entrada, de la barra o lo que sea. Pero entonces, teniendo en cuenta todo esto, sí me gustaría como resaltar puntualmente pues, a Matic Matic y a Rat Trap, que son dos sí escenarios en vivo, pero digamos también cumplen la función como de casas culturales. Digamos, pues menciono estos dos puntualmente porque pues siento que son los que mejor han hecho la tarea como los últimos años en cuanto como a esta relación. Y es básicamente eso, como son espacios que tienen cierto tipo de curaduría, tienen un trato, digamos, como decía Manje, como humano, muy sincero, ¿sí? O sea, tanto del público hacia el artista, del artista hacia el público, de la casa frente al artista y del público. Entonces, esas dos casas me parece que hacen una muy buena gestión en cuanto a eventos en vivo, precisamente por eso. Porque también, resaltando esta cuestión del factor humano, siento que eso al final del día es tal vez lo que más importa como en estas industrias que son, comillas, como tan sensibles, por así decirlo, ¿sí? Porque digamos, no sé, en Casa Rat Trap uno puede sentir, o sea, el público siente empatía con cierto tipo de artistas, así como el público de Matic siente empatía frente a otro tipo de artistas, que digamos generan una confianza y generan precisamente un público más activo, porque entonces ya se genera como una identificación con el espacio y con la música que se está planteando, porque es como, bueno, yo me siento identificado con esto y yo sé que si voy a Matico, si voy a Ratrapo, pues bueno, pues invéntense o imagínense otro escenario para no resaltar los mismos dos. Pero yo creo que es un poco eso, o sea, pues también sería ideal, digamos ya yendo como a la parte más de, no sé cómo llamarlo, como de negocio, de logística de los espacios, sí sería interesante que los espacios tuvieran más facilidad para hacer la gestión de los eventos hacia los artistas y hacia los promotores, porque muchas veces lo que pasa es como, no sé, yo soy un colectivo y quiero hacer un evento y entonces busco un lugar, pero entonces el lugar es muy chiquito o el lugar está bien de aforo pero no tiene sonido, o el lugar tiene sonido pero el aforo es muy chiquito, entonces, y eso es algo que curiosamente, como ustedes decían ahora, así como de pronto en la generación de Héctor no había tantos espacios, y pues en mi generación digamos que sí hay más espacios, pero todavía siento yo que hace falta como espacios más aptos precisamente para el buen desarrollo de un evento en vivo. Entonces yo creo que es un poco una combinación de todo esto que podría generar público más activo y más interesado en consumir música en vivo. Bueno, eso me lleva a una pregunta ya general. Vamos a terminar, con esta cerramos porque nos quedan ya muy pocos minutos, pero fue la pregunta de hecho que hicimos antes de subirnos a la tarima. Pues que hicimos, no, que hice yo, que me parece que es la que termina por redondear, creo yo, las posibilidades o los alcances de este panel, y es: ¿cómo se puede configurar una escena pensada, ahí agarro yo el cabo que usted ha suelto, a partir de los escenarios? ¿Cómo se puede diseñar? Normalmente se piensa al revés, normalmente se piensa los músicos y van apareciendo los sitios, ¿no? De repente uno tiene una necesidad de tocar, una necesidad de oír, y empiezan a aparecer poco a poco las tarimas y los escenarios. ¿Cómo se puede pensar un mapa de la ciudad como una escena? ¿Cómo se puede pensar la ciudad a partir de los lugares y de los espacios? Pues también retomando lo que se habló pues más temprano, es un poco como el tema de la curaduría, ¿no? O sea, digamos, siento que espacios como lo fue La Tora, o como lo podría ser ahorita el nuevo La Tora, siento que son espacios que precisamente crearon y desarrollaron su nombre y su actividad y su flujo, digamos, cultural a partir de eso, a partir de
somos una casa cultural, somos un espacio y tenemos cierta curaduría y ciertas decisiones que van desarrollando un público activo y constante, ¿sí? Contrario a, digamos, espacios como, pues que son más venues, por así decirlo, como, no sé, Bugaloop o Lumière, que digamos son sitios que son, digamos, más profesionales en cuanto a la música en vivo, si tienen luces, tienen un sonido gigante, son espacios grandes, pero digamos no generan, o sea, en un día uno puede ver una banda de metal gigante y al otro día es un concierto de rap y al otro día es un concierto súper chiquito, emergente, y eso siento yo que no genera tanto una relación directa del público con el lugar. Bueno, digamos, esto es bien particular porque Matic sí tiene un poco eso de un día puede haber una banda de punk, al otro día un concierto de rap y al otro día noise súper frito, pero siento yo que al final del día también se tiene una curaduría, digamos como bueno, esto van a ser músicas experimentales, van a ser músicas un poco como, es que, bueno, sin poner etiquetas, pero siento que es interesante cómo el espacio puede, o sea, a través de su curaduría, generar esas identidades y esas escenas, un poco como para resumir y no perder más tiempo. Pues yo diría que depende mucho de nosotros como público y de nosotros como músicos. Y es básicamente ir a los lugares. Ir a los lugares, tratar de, en la medida de lo posible, de ir a diferentes lugares, de no tener como, ay, es que allá no sé qué, ay, es que allá no sé qué, como esos prejuicios, sino ir al lugar a experimentar y bueno, si uno una vez no le gustó, pues bueno, ya no vuelve. Pero sí creo que la escena se forma en el lugar. Es mi experiencia particular y es lo que además yo creo porque han sido casos que se han visto en otras partes del mundo y es como en torno a un lugar se crea una escena porque allí van los músicos, allá van los productores, los diseñadores de los que hablaban ahorita, los artistas, los periodistas, etcétera. Primero porque van a oír la música que les gusta, no sé, a compartir, y segundo porque se empiezan a crear esos lazos, y esa es mi experiencia particular, pues yo no puedo hablar por lo que no conozco, sino por mi experiencia, y es los lugares en los que he encontrado ese intercambio con toda la gente, y a partir de eso he conocido otros lugares, he conocido otras músicas, he conocido otras historias. Entonces yo creo que hay que ir a los lugares, que hay como que perderle el miedo a salir. Yo sé, a veces la movilidad en esta ciudad es difícil, la seguridad, etcétera, pero hay que perderle el miedo a ir a los lugares, a conocer qué está pasando, a intercambiar, a preguntar, a hablar. Y una cosa que me parece súper importantísimo es como estar dispuesto, yo sé que económicamente no es fácil siempre para todo el mundo, pero estar dispuesto, sobre todo uno como músico, yo lo digo porque en mi escena pasa mucho, a pagar un cover y a entender que el cover no es como, ay, es que me están robando 20.000 pesos, sino es como esos 20.000 pesos que usted suma y que usted suma y que usted suma, es el pago y los honorarios de una gente que lleva un montón de tiempo ensayando y que viene a tocar, pues porque esa es su profesión. Entonces, en la medida en que nosotros como público y como músicos entendiéramos eso, las escenas, yo diría, a nivel local, serían muchísimo más fuertes todas las escenas. Hay unas escenas que lo son, hay unas escenas en Bogotá que lo son, hay otras que no. Entonces yo diría que eso es. Sí, claro que sí. Una cosita como para, pues, un pequeño paréntesis, por hablar de otra escena que también siento que muchas veces se ve un poco como de lejos o inclusive se tiende a satanizar también, es como la escena electrónica. O sea, siento yo que Baum, por más gomelo, por más caro que sea la boleta, pues Baum generó una escena ni la hijo de madre, o sea, ni la hijo de madre. Entonces era como solo hacer esa breve anotación del Baum y la escena electrónica. Bueno, si te entendí bien la pregunta, eso me parece que aquí, por ejemplo, aquí mismo, en algún momento se pudiera traer a los últimos de los mohicanos, es decir, a la gente que ha logrado sostener bares durante más de una década, en algunos casos 3 décadas, y que ellos cuenten su experiencia. Supongo que podemos aprender bastante ahí. Mucho. Está claro que muchos de los bares nacieron simplemente
como una forma de darle respetabilidad a la bohemia propia. Entonces, pues, soy un bohemio, pero tengo un lugar y vivo de esa cuestión. Luego se aprendió mucho en el camino. Los bares salseros, por ejemplo, que nacen todos en un momento en que la izquierda está floreciendo mucho en un país como Colombia, se acostumbraron a que pues uno compraba unas sillas en el pasaje Rivas y con eso se armaba el local. Y en el entretanto el diseño llegó. Entonces ya las expectativas del público empezaron a ser diferentes. Muchos bares no lograron entender eso, pensaron que podían seguir siendo igual a como eran en los 80 o los 90 y por eso el público dejó de ir. Y luego me parece importante, y eventos como este son fundamentales para eso, hay que construir una interfaz entre el Estado y la gente que está en el mundo de la música. A mí me sorprende que no se tenga conciencia, sobre todo de parte de los músicos o de los dueños de establecimientos, que hay muchos más recursos que los que hubo en el pasado. Yo no conozco o conozco muy pocos dueños de establecimiento que, por ejemplo, miren la página de internet o le echen un ojo a las convocatorias que hace el Ministerio de Cultura. Hay unos atavismos del pasado que siguen perviviendo en el presente y creo que ya es el momento de dejarlos atrás. Pues yo creo que sí es vital tener unos espacios, unos escenarios donde se puedan encontrar las estéticas, los gustos, los personajes que pueden construir una escena. Y hablando ya del tema específico de los 90s, sí se construyó una escena a partir de esos sitios que se llamaron bares alternativos, en donde se lograban encontrar esas personas que tenían gustos afines y de ahí se desarrollaron muchas propuestas de negocio, muchas propuestas de trabajo, muchos noviazgos y de ahí pues muchas cosas más y una escena, realmente una escena sí se desarrolló a partir de ahí, una escena musical en donde se conocieron los músicos con gustos similares, formaron bandas, aprendieron también de las músicas que intercambiaron y que conocieron en esos escenarios y yo creo que sí, claro que definitivamente los espacios desarrollan una escena, pueden lograr escenas grandes, escenas pequeñas y yo pienso que si un sitio tiene una personalidad bien definida, tiene un curador que logra desarrollar una programación de muy buen nivel, la gente va a llegar porque eso es lo que se está buscando. Si hay creatividad también en la manera en que se comunica cuál es la oferta que se tiene, si hay una creatividad, pues también eso ayuda muchísimo. Si el sitio tiene un concepto diferente, si ofrece algo creativamente, eso también ayuda. Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos Barbarie, el voz a voz fue importante, pero también nosotros salíamos con Andrea, los dos salíamos con volantes que hacíamos nosotros mismos, dibujábamos y sacábamos fotocopias y íbamos por los postes de la Candelaria, Chapinero, la 82 y los pegábamos. Y mucha gente llegaba por eso, porque les atraía el diseño de los pósteres. Entonces yo creo que también la manera de comunicar es importante y en ese sentido todo eso, la estética, la manera de ofrecerse como un negocio, un establecimiento, la manera del trato del público y todo eso, y el trato con los músicos, que todo sea coherente, va generando una escena. Sé que Matic, por ejemplo, es un lugar en donde tienen una curaduría muy buena, donde sabemos que cualquier día que yo vaya, por ejemplo, si quiero mostrarle a alguien un sitio, si me pregunta a qué sitio voy, Matic seguramente va a encontrar algo que le va a gustar, va a ser lo que va a estar buscando. Entonces, en ese sentido,
definitivamente los espacios sí generan escenas. Y ahora pues ya tenemos los festivales, y los festivales también tienen su personalidad, tienen su temática, y cada festival también va generando y va haciendo la construcción de un público especializado que sabe también que si va a ese festival la va a pasar muy bien, la va a pasar muy bien con los grupos que van. Si no son todos, pues en el momento en que hay un grupo que no le gusta, sabe que va a tener también actividades en las cuales puede tener un momento también especial. Y es porque ese festival está ofreciendo a nivel temático y a nivel estético algo también con una curaduría muy estricta. Yo quería añadir una cosita que además creo que va relacionado también como con lo que han dicho todos, y es sobre todo estar dispuestos a tomar el riesgo, tanto los programadores como los músicos como el público, y va muy ligado a lo de las 100 canciones, ¿no? Entonces uno siempre va a querer bailar el ratón, siempre, o sea, siempre es chévere, pero justamente por siempre bailar la misma canción es que uno tampoco se da la oportunidad de conocer que hay un montón de cosas más. Y eso creo que es una gran falla, yo no sabría decir si cultural colombiana o qué, pero pues uno siempre va a la fija, porque sabe que allá está, porque sabe que ese es el grupo que me gusta, porque sabe, y no se da la oportunidad ni como curador, ni como público, ni como músico de experimentar, de tomar el riesgo, y creo que en la medida en que todos hiciéramos más eso, lo mismo, se construiría una escena también mucho más sólida. Bueno, hasta aquí nuestro panel de conversación. Yo solamente quisiera añadir dos ideas. Una que es creo lo que yo puedo aportar, porque en este sentido mi experiencia es mucho menor a la de nuestros panelistas, y es, para empezar, cuando ustedes tengan un sitio y necesiten comunicar, no se queden, o sea, un poco cogiendo la idea de Manje de la no complacencia o del riesgo a tomar, es no solamente aprovechen que pueden tomar riesgos, sino establezcan a partir de eso un diálogo con su público. A la hora de establecer un diálogo con el público, ustedes pueden sentirse tentados a apelar a los medios tradicionales de comunicación, pero yo los quiero invitar a que desestimen esa idea. Hay muchos medios alternativos y muchos medios que apelan a público especializado, o muchos medios que están apelando incluso a medios masivos que son personalistas, como pasa digamos en el caso del Enemigo, y blogueros que están permanentemente explorando y buscando nuevas propuestas para poner, sobre todo porque esa demanda de parte de ustedes, el hecho de que ustedes traten bien a los periodistas independientes y alternativos, lo que hace es fortalecer la escena a partir de una comunicación que es mucho más certera y mucho más honesta de lo que puede ser el contacto con los grandes medios. Buenísimo si ustedes se consiguen un espacio en Caracol Radio. Fantástico. ¿Sí? Si ustedes tienen la oportunidad de aparecer en el programa en el que yo trabajo, yo de todo corazón les voy a abrir las puertas en la medida en que yo pueda. Pero los medios masivos apelan a lo masivo. Y existen muchas otras voces, muchas otras plumas que están abriendo espacios, de manera que estén muy pendientes porque de verdad se puede, existe cómo, y son los espacios también los que pueden empezar a buscar sus voces y empezar a buscar cómo generar ese diálogo que finalmente es lo que permite hacer negocios más justos, generar escenas más arriesgadas, menos complacientes, menos repetitivas y mucho más creativas en todas las dimensiones de esa creación de espacios. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, un aplauso de agradecimiento a Juan Antonio, María Angélica, Mario y Héctor. Y hasta acá nuestro panel, buen hombre. Cualquier pregunta, comentario, ad latere en el margen. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a Santiago también por la moderación de este panel. Continuamos con nuestra agenda en este encuentro DC en vivo, el encuentro anual, que es un evento del programa DC en vivo del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, por supuesto con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, además de todos los socios y aliados que permiten este tipo de encuentros.